¿Qué significa diseñar éticamente? Para los docentes de la Maestría en Creatividad para el Diseño de la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en México, EDIMBA, la ética no es un elemento secundario, es un eje principal en la enseñanza, porque sabemos que el diseño no solo moldea objetos, no solo está en la funcionalidad, está en los cambios de paradigma y está en los cambios de vida de grupos vulnerables. Es una disciplina que construye mundos, es una disciplina que es una presencia constante para ciertos grupos donde lo que hacemos hace que mejore su vida. No es neutral el diseño, y menos en un lugar como el sur global, donde las luchas nos forman y nos conforman. Esta escuela se fundó desde el área estatal, ¿no? En los años 60, cuando el rol del Estado era de buscar el bienestar activamente para la sociedad. Entonces, de origen, esta escuela tiene una orientación en esos principios de ética, pues del bienestar común, ¿no? La ética del diseño siempre ha estado presente en todos los programas académicos. En la Escuela de Diseño, y particularmente de la maestría, lo vemos desde los aspectos sociales. Eso implica que esos proyectos terminales tienen que hacer una reflexión de cómo sitúan desde la ética lo que ellos están imaginando y a su vez cómo contribuye al mundo. Trabaja sobre problemáticas mexicanas o latinoamericanas, ¿no? Entonces ahí la importancia de hacer lectura, de revisar investigadores y diseñadores que trabajan en ese contexto y que ven las problemáticas desde este lugar, ¿no? Si bien nosotros atendemos una población por ser nuestra institución de carácter público muy amplia, también tenemos que ser conscientes de cuáles son los sesgos de las pocas personas que en nuestra sociedad logran llegar a estudios de posgrado. Y eso implica que son personas de alguna manera privilegiadas en el sentido de que han podido llegar a esos niveles de estudio. Y eso también debemos ser muy conscientes, porque es importante que aparezca en las tesis ese tipo de reflexión ética sobre el papel que ellos tienen en la sociedad de cara a lo que están aportando. Hola, soy Erika Cortés, directora de la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Y mi participación dentro de la Maestría en Creatividad para el Diseño es impartiendo la materia de Análisis Crítico de Tendencias para el Diseño, y también soy parte del cuerpo de tutores. Hola, soy Iroel Heredia, soy maestro del programa de Maestría en Creatividad para el Diseño desde hace 10 años. Actualmente soy el coordinador de la misma y he impartido materias como desarrollo de modelos y prototipos y creatividad. Hola, soy Berenice Miranda, maestra de la Maestría en Creatividad para el Diseño del INBA, y soy egresada de esa maestría, la primera generación egresada de la maestría, y fui coordinadora de la maestría durante 10 años. Actualmente soy maestra de las materias de Seminario de Investigación 1 y de Contextos Profesionales del Diseño en México. Soy Edward Bermúdez, profesor de la Maestría en Creatividad para el Diseño de la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes. Llevo más de 10 años dando clases en esta maestría y básicamente he impartido clases en las materias de Proyectos 2 y Proyectos 3 y en Seminarios de Investigación 2, 3 y 4. Me llamo Sergio Parra, yo soy profesor de asignatura, básicamente en el área de contextos. Yo doy la materia de contexto económico, político y social a nivel global en el primer semestre, y en el segundo, contexto económico, político y social en el área de Latinoamérica.
Doy clases aquí aproximadamente hace 8 años. Hola, soy Angélica Martínez. Hace 2 años fui invitada a participar en esta maestría y desde allí hacia acá estoy dando clases en el segundo semestre en la materia que se llama Proyectos 2. Hola, me llamo Liliana Fernanda de Villar Arias y soy profesora de las materias de Contexto Nacional y de redacción de artículos de investigación para los alumnos del segundo año en la maestría en Creatividad para el Diseño de LIMBA. Llevo 2 años dando clases en la escuela. Hola, yo soy Ana Sofía López Guerrero, soy profesora de la maestría en Creatividad para el Diseño en la EDIMBA. Doy clases hace 1 año y medio que me incorporé a la escuela y doy la asignatura de discursos contemporáneos para estudiantes del 4º semestre. La clase que yo doy se llama Discursos Contemporáneos. En ella revisamos, a manera de seminario, con los estudiantes de 4º semestre, textos, artículos, investigaciones teóricas o teórico-prácticas provenientes del sur global y más específicamente sobre que vienen de América Latina, investigadores latinoamericanos, de Brasil, de Colombia, Argentina, mexicanos también. Y las temáticas varían entre diseño y activismo, diseño y de colonialidad, diseño y salud también, diseño y sustentabilidad. Pero sobre todo hay 2 ejes que llevan la clase, que es justamente de colonialidad y sustentabilidad. Bueno, en las clases, particularmente, por ejemplo, en la clase de seminario de investigación de primer semestre, lo que se hace es que entiendan que todos los proyectos, desde las problemáticas sociales, se tienen que entender cuáles son las circunstancias, tanto políticas como económicas y sociales, que tiene cada uno de esos problemas. Y desde dónde los diseñadores, las diseñadoras, podemos incorporarnos en esos trabajos que puedan hacer aportaciones a resolver esos problemas. Hemos trabajado en los últimos años con algunos de los planteamientos de las ODS. También estamos trabajando sobre algunos contextos nacionales, siempre entendiendo que para nosotros prioridad, y como está declarado en nuestro plan de estudios, trabajar con problemas que atañan a las condiciones de México y de América Latina. En la clase de Contexto Nacional nos enfocamos principalmente en aspectos normativos y de políticas a nivel nacional e internacional que inciden directamente en el ámbito mexicano. En esta clase en particular hacemos un estudio a profundidad acerca de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y de derechos humanos que se encuentran enmarcados en diferentes tratados internacionales, firmados y suscritos por México, y en la Constitución Federal y en constituciones locales. La ética en mis clases la he incorporado desde hacer análisis autoetnográficos, es decir, hacer que los alumnos tengan esta conciencia de cuál es su posicionalidad con respecto al diseño. Es muy importante que de pronto tengan bien definidas cuáles son como estas oportunidades, estas diferencias, estos privilegios que tienen por encima de las comunidades con las que trabajan, porque al final esto nos permite pues asumir cuáles son como los sesgos que tenemos con respecto al diseño, cómo es que elaboramos las propuestas y qué cosas tendríamos que poner atención. La aproximación que hacemos en Proyectos 2 tiene que ver con que los alumnos
vayan y visiten los espacios de los grupos de interés para sus investigaciones, eso comporta que estén a mano y claros de las diferentes leyes que intervienen también en su desempeño profesional. ¿Eso qué quiere decir? La ley de datos personales, las leyes comerciales, en fin. Pero también, por otro lado, es muy importante que ellos consideren que son distintos usualmente a las personas con las que van a interactuar. Lo que supone entonces es que, por un lado, yo puedo tener el imaginario de un problema y pensar que esas personas perciben ese mismo problema de la manera que nuestros alumnos, y no necesariamente es así. Me parece que del lado humano, la lección ética en esta asignatura tiene que ver justo con reconocer que no somos iguales, justo con trabajar con las diferencias, con aprender de ellas y, por supuesto, hacer un reconocimiento de los otros saberes que no necesariamente están insertos en una teoría. Tradicionalmente en las clases, específicamente en la de modelos y prototipos, busco apoyarme de la ética a través de comprender las aportaciones de los alumnos durante su proceso de titulación y cómo las van a ejercer, cómo comprendan las características humanas y sociales de cada uno de los casos y comprender que cada caso es distinto. También comprender las desviaciones que puede tener cada uno de ellos como investigadores, comprender las ventajas que pueden tener ellos como personas y cómo limitar las problemáticas que sus propias desviaciones individuales pueden generar dentro de la investigación. Una primera cuestión básica es entender justamente que lo que yo, por ejemplo, he logrado aportar en esta maestría tiene que ver con el asunto de poner en duda la lógica de poder. Y eso creo que tiene que ver también con la parte de entender también entonces cómo podemos respetar también de alguna manera la autoría sobre el conocimiento. Por otra parte, también tenemos la cuestión de cómo nosotros vamos trabajando con la tecnología misma. En ese sentido, creo que hemos logrado poco a poco ir entendiendo que las herramientas tecnológicas tienen de por sí también algún tipo de sesgo, ¿no? Que nos ofrecen o nos ofrecen beneficios, pero también nos pueden de alguna manera desviar en intenciones que tienen que ver incluso con cuestiones éticas. Hemos visto tanto los paradigmas liberales como los paradigmas del pensamiento que se apegan más al área de la comunidad, del área social, tanto desde su vertiente económica como política. Y entonces eso nos ha permitido también en el curso identificar cuáles son los nortes en cuanto a lo que se considera ético en esas épocas, ¿no? No se busca pues decirles cuál es el que debería de ser, sino darles las herramientas para que ellos analicen, entiendan de dónde nacieron estos principios y valores que en aquellas épocas o en las épocas actuales están rigiendo la ética de lo público, ¿no? Desde el punto de vista de la actividad de ellos como profesionales, desde el punto de vista como su labor como diseñadores, como en su propio papel de ciudadanos. Lo que hacemos es que los estudiantes leen y en la clase compartimos esas lecturas, compartimos las dudas, compartimos caminos que se abren y lo que hacemos es también tejer o ir hilando cómo estos discursos se espejan en sus investigaciones. Entonces, es una clase muy interesante que la hacen los estudiantes y donde reflexionamos sobre discursos actuales, locales también, que competen a la región y que competen a una forma de pensar el diseño situada. Específicamente en la clase por medio de gamificaciones o de actividades en pares o en tríos,
los estudiantes empiezan a hacer una reflexión activa acerca de cómo sus proyectos de investigación pueden incidir directamente en la implementación de los ODS en un marco de derechos humanos. Esto hace que los estudiantes se sientan empoderados, ya que ellos sienten que realmente están contribuyendo por medio de su labor como diseñadores, o en este caso de diseño, a poder mejorar su entorno y a poder mejorar la sociedad en la que se encuentran. Nosotros en las clases hemos procurado trabajar con los alumnos en el sentido de que lo que vamos viendo tenga este tipo de reflexiones, es decir, que hayan espacios de discusión donde cuando vemos herramientas nuevas, donde cuando tenemos oportunidad de platicar sobre cierto tipo de metodologías, las pongamos también en cuestión debido a cuáles son sus autores, de dónde proviene ese conocimiento y cómo ese conocimiento en nuestro contexto, en el contexto latinoamericano, que es algo importante para la maestría, proveen información, pero también proveen de alguna manera una lógica de poder que hay que tener clara, de la cual hay que ser conscientes. Tomar información o noticias relevantes del ámbito global o del ámbito latinoamericano, ¿no? Y que tienen que ver con problemáticas sociales, aterrizarlos, analizarlos en la clase, ver su vinculación con el diseño, ¿no? Cómo es que podría el diseño aportar algo a estas problemáticas sociales, principalmente a nivel global o en el nivel latinoamericano. Entonces, cuando empezamos a ver que sí hay una vocación, ¿no? Ciertos principios y valores que el diseñador mexicano o latinoamericano pues podría implementar en su día a día, sobre todo pues siendo consciente de las problemáticas tanto económicas como políticas y sociales que nuestra región ha ido acarreando durante bastantes décadas, ¿no? Se les pide hacer una revisión de proyectos de corte social a nivel latinoamericano como un trabajo final, ¿no? Sobre todo a los de segundo semestre, que tienen que identificar estos proyectos que nazcan desde el diseño, cualquier vertiente de diseño, industrial, gráfico, de comunicación, etcétera, pero que estén intentando resolver o que estén resolviendo una problemática latinoamericana, ¿no? Social, en alguno de los años recientes, y que además se pueda considerar exitosa. Esto es parte del curso y mucho de esto le permite a las personas, a los participantes, tener la noción de que sí hay una orientación de principios y de valores que el diseñador puede, y en el caso de América Latina yo creo que en la medida de lo posible debe de orientar para ser parte también de la solución de los problemas regionales, ¿no? Todos los proyectos que se presentan dentro de la maestría abordan problemáticas sociales y en ese sentido pues se inculca, se promueve el compromiso de los diseñadores frente a las problemáticas sociales. Al ser problemáticas sociales, la respuesta tiene que ser siempre humana, buscando a partir de esto que no solamente sean instrumentos, que no solamente sean estrategias, sino que estén pensadas hacia las personas. A nivel personal, estoy muy orgullosa de los estudiantes con los que he trabajado, ya que cada uno de ellos muestra un gran compromiso social. Todos ellos llegan con una idea y con un deseo de poder hacer que sus
creaciones realmente puedan tener un impacto en la sociedad. Y esa es una característica que se extrapola a todos los estudiantes de nuestra maestría. En ese sentido, pues las problemáticas que nosotros hemos abordado a lo largo de estos años son temas como migración, ¿no? En su tránsito por México, problemas sobre el transporte público en la Ciudad de México, otros problemas como problemas de género y de discriminación en distintos ámbitos, también apoyo a la comunidad LGBT, también hemos abordado algunos problemas de salud, como problemas de TDAH para niños con estos problemas a nivel primaria, en fin, abordamos estos problemas entendiendo siempre cuál es la responsabilidad de los diseñadores, de las diseñadoras en estos problemas y las capacidades que tenemos para hacer aportaciones. Cada uno desde diferentes ámbitos ha querido trabajar una plétora de temas en los que cada uno de ellos quieren incidir, ya sean problemas sociales o en problemas ambientales de diferentes maneras, ya sea con cuestiones relacionadas con biodiversidad y pueblos indígenas, aprendizaje para toda la vida, violencia de género, infancias tempranas, apoyo a cuidadoras, prevenciones de cáncer, cuestiones de sustentabilidad, centros comerciales, en fin, hay tantos temas y tanta ilusión por parte de los estudiantes que realmente ellos siempre están motivados porque ellos dicen, yo puedo crear, pero yo también puedo transformar. En mi caso, los temas que he trabajado han tenido que ver con comunidades como la comunidad LGBTQ+, ha tenido que ver con las comunidades artesanales del país, ha tenido que ver en este momento, por ejemplo, con personas con problemas de salud. Entonces hay que tomar cada uno de estos distintos enfoques, cada uno de estos ángulos, y aprender que trabajamos con individuos y cómo a partir de ellos y de sus características y necesidades podemos resolver. Se incorpora a partir de formar también al alumno, al investigador, en una sensibilidad hacia cada una de estas comunidades que son muy distintas entre sí, para que pueda trabajar directamente con ellos, trabajar de la mano de ellos y atendiendo las características que cada una de estas necesidades plantea. En la revisión de tesis tenemos la oportunidad nosotros de hablar mucho sobre las metodologías que permitan poner en cuestión los sesgos, que aparecen tanto por las técnicas que utilizamos como por también el tipo de conocimiento que estamos generando y nuestra posición en la sociedad. Hay otra fase de la ética que por supuesto tiene que ver con la manera en la que ellos son honestos con su propio proceso, con el manejo de las tecnologías de la información, con la manera en la que pueden citar esa dimensión de herramientas que tenemos disponibles para realizar nuestros trabajos y también la forma en la que comunican y en la que expresan sus necesidades, la manera en la que interpretan las necesidades de los demás. En las tesis que he dirigido, la ética se ha incorporado haciendo la revisión de los protocolos y los consentimientos informados, dado que es muy importante que de pronto informemos a las personas que participan en nuestros proyectos de cuáles son, digamos, estas oportunidades, cuáles son los alcances, y que se deje de ver al diseñador investigador como una persona que está por encima de las capacidades y de las tomas de decisiones en los proyectos de diseño y ir proponiendo como este esquema horizontal de trabajo. También tenemos lo que sucede en la investigación de campo, porque ahí lo que buscamos es que los alumnos entiendan la importancia de la responsabilidad sobre ese tipo de acciones. La responsabilidad en el sentido de que también debemos de ser recíprocos, no es solamente ir y extraer la información, sino además de eso también poder asegurar que estamos retribuyendo de alguna manera con el conocimiento, por lo menos, que nosotros generamos a partir de ese trabajo. Pues las tesis que se realizan en la maestría en creatividad reflejan justamente este compromiso que debe de tener el diseñador, sí o sí, con nuestros ambientes y nuestros entornos. Siempre entendiendo que
rebasamos ya no solamente el bienestar social, sino entender problemáticas desde algunas que parecen pequeñas o insignificantes, y en donde en esos proyectos, que son proyectos con problemáticas complejas en sistemas complejos, con equipos de trabajo multidisciplinarios, que eso sería como lo ideal, que ellos cuando salgan puedan formar parte de estos equipos multidisciplinarios para estas problemáticas desde la postura del diseño. Pensar en una educación que es social, o sea, que mira hacia la sociedad también, que mira hacia estas problemáticas que no atañen solo a unos cuantos, sino a muchos, a problemáticas también que tienen que ver con empatizar con el otro y también con entender que no estamos solos en el mundo, ¿no? Que convivimos con otros seres, ¿no? Desde los animales, las plantas, hasta la piedra y el río. Y veo la necesidad de una práctica, una docencia también en el diseño, una enseñanza, una investigación, un pensar el diseño que considere estas cuestiones, ¿no? La visión que tengo hacia el futuro tiene que ver con una suerte de que no haya diferencias de orden epistémico. ¿A qué me refiero? Me refiero a que es importante que haya un encuentro entre el diseño y los diferentes saberes que existen en este mundo globalizado, y que sin duda cuando consideramos esos intereses y aprendemos a aprender de los demás, podremos pensar en mejores soluciones desde el diseño, y por supuesto pues tiene todo para hacerlo. La ética del diseño debe incorporarse de una manera muy transversal en toda la enseñanza del diseño. Y cuando pensamos en estudios de posgrado, debería de ser incluso uno de los ejes fundamentales. No debemos descontar el hecho de que el ejercicio profesional finalmente va a llevar a que nuestros estudiantes ejerzan tal cual, que sean empleados, que sean emprendedores, pero finalmente que entren en una serie de dinámicas económicas de las cuales no es fácil o en las cuales no es sencillo de poderse desligar, digámoslo así, o poder reflexionar sobre el impacto que tiene esto a una escala mayor. Y estamos hablando no solamente de escalas de población, sino incluso de escalas de tiempo. Lo que producimos, cuánto tiempo va a durar. En ese sentido es que vale mucho la pena que esta reflexión sea constante, y creo que sería importante pensar, por ejemplo, en laboratorios de ética y diseño. Es decir, donde se haga un trabajo de proyecto, pero ese trabajo de proyecto nos permita tener como centro la reflexión ética, no solamente el hecho de producir algo nuevo o asegurar que se está aplicando una u otra metodología. Creo que el diseño está en un momento de cambio, y las nuevas tecnologías, entre ellas la inteligencia artificial, la manufactura digital, entre otras, están haciendo que la disciplina, que de por sí es variante, esté cambiando constantemente. Por esto creo que la ética no puede ser una lista, un checado de si se cumplió y ya está bien, sino que tiene que ser mutable, tiene que ser dinámica, tiene que ser lo suficientemente flexible y resiliente para adaptarse a los nuevos problemas y cambios que tenga la disciplina. Efectivamente se entienda que el diseño no solamente tiene estas particularidades de disciplinas como el gráfico, el industrial, el textil, sino que podemos tener una visión en donde los diseñadores tenemos estas capacidades de proyección, de estrategas, de análisis crítico, en donde podemos hacer aportaciones significativas y en donde estos equipos de trabajo entiendan la importancia de trabajar con los diseñadores para hacer aportaciones, insisto, a estos problemas que atañen al mundo. Lo que proponemos nosotros
es simplemente una visión de cómo queremos en el futuro ser, qué es lo que queremos usar, para qué queremos usarlo, cómo queremos satisfacer ciertas necesidades. En ese sentido, creo que deberíamos de considerar la ética como un futuro muy importante dentro de la lógica de la educación en diseño. Considero que en un entorno internacional geopolítico, en el que los discursos son cada vez más polarizantes, la importancia de la ética en el diseño juega día a día un rol fundamental. Las guerras, el COVID, las crisis ambientales han marcado no solo a nuestras generaciones, sino también a las generaciones de todos nuestros estudiantes. Y es por ello que nuestra labor como docentes adquiere un rol fundamental en poder brindarles a nuestros estudiantes herramientas éticas que les permitan tomar mejores decisiones cuando salgan a un mundo profesional, que en las que con ellos puedan tomar una mejor guía con base en sus principios y en sus valores. La visión hacia futuro desde el ámbito académico, yo creo que podría ser también ir dando herramientas y la información a los participantes de las maestrías o de los cursos para que puedan también entender que las problemáticas sociales, las problemáticas y los principios y valores que éticamente se asocian a la resolución de estos problemas deben de hacerse de herramientas nuevas de análisis, ¿no? Dotarlos de la información, de estadística, de tecnología, ¿no? Entender también cómo la tecnología puede también a veces estar trabajando en contra de la erradicación de estas problemáticas. El futuro de la ética en el diseño apunta a empezar a resolver de manera crítica pues este uso de las tecnologías, de la inteligencia artificial, ¿no? De empezar también a hacer pues mucho énfasis en la importancia de desarrollar un pensamiento crítico en nuestros estudiantes, dado que no es, digamos, lo mismo que de pronto se vea restringidas sus capacidades de tomar decisiones, de decidir, de escuchar a las personas, utilizando solamente la tecnología y sin ver, digamos, como este lado humano de lo que la gente opina, de lo que la gente necesita. Desde el sur global, desde Latinoamérica, pensamos la ética en el diseño no como un protocolo, sino como una práctica situada, viva y crítica. Aquí, donde el diseño convive con la desigualdad, la diversidad y la esperanza. Hablar de ética es también hablar de transformación. El diseño, de alguna manera, es un promotor de maneras de ser, tiene un enfoque ontológico. Ese enfoque ontológico debería llevarnos a reflexionar incluso cómo el diseño va construyendo futuro. No es algo que se vaya a quedar estático, sino que va a estar cambiando y entonces en función de eso pues tendríamos que ir reelaborando nuestro pensamiento sobre la ética en el diseño. Se les puede enseñar a los estudiantes cuál es su responsabilidad social por medio de sus creaciones. Las creaciones tienen un impacto en el mundo. Enseñar ética no es solo hablar de lo correcto, sino invitar a imaginar otros futuros posibles, porque el diseño no es neutral, está cargado de valores, decisiones y consecuencias. El diseño aparece en todos los momentos de la vida cotidiana, profesional de las personas. El diseño está influenciando de su manera multiforme al mundo y en ese sentido es una esencia también que debe estar presente junto con la ética. Desde nuestras aulas, desde nuestros contextos, el diseño ético se vuelve experiencia, no doctrina. Es un hacer que compromete, que escucha, que transforma. Una disciplina que se piense más en relación a un mundo diferente, un mundo donde quepan muchos mundos, un mundo donde puedan hablar muchas voces, donde se escuchen todas esas voces, y creo que la ética juega un papel fundamental. No tener una sola vía, un solo camino, una sola visión, sino poder flexibilizarnos hacia lo que las nuevas sociedades van a hacer, pensando en el diseño como un configurador de estas mismas sociedades. La ética, desde América Latina, se construye con muchas voces,
con las preguntas que surgen entre el aula y el día a día, con las tensiones entre lo posible y lo justo. Los alumnos gratamente considero que sí han logrado comulgar con estos principios y esta visión del diseño que tenemos en la Escuela de Diseño y en la maestría. Muchas de estas lógicas de pensamiento crítico, como perspectiva de género, como enfoques ontológicos de diseño, como enfoques también un poco orientados a la cuestión, por ejemplo, de colonial, etcétera, pudieran llevarnos también a que los alumnos se preocupen por entender mucho mejor las implicaciones de estas perspectivas y sobre todo cómo pueden tomar incluso una postura política de ese ejercicio que hacen del diseño. Entender cuál es su papel político en la sociedad como diseñadores. Generarles la conciencia de que ellos, en la medida de lo posible, sí pueden ser parte de un cambio, ¿no? Tal vez no el cambio radical o global que uno esperaría, pero cada quien en su área de trabajo, en su área de influencia puede generar, puede aplicar estos principios y valores de la ética del diseño como diseñadores y ir sumando pasos hacia una conciencia más grande y que pueda resolver los problemas, bueno, en el largo plazo en esta región latinoamericana. Así entenderemos la ética, no como una meta, sino como un camino, un ejercicio colectivo para imaginar futuros más justos, más humanos, más nuestros. Desde Latinoamérica seguimos diseñando con esperanza, memoria y responsabilidad.